millonario fingió un accidente para probar a su novia y sus gemelos, hasta que la niñera El Grito desgarró el silencio solemne de la habitación, rebotando contra las pesadas cortinas de terciopelo y los adornos dorados de estilo barroco que decoraban las paredes. Era un alarido cargado de un desprecio tan puro, tan visceral, que parecía oscurecer la luz del sol que intentaba filtrarse por el ventanal. «Lárgate. Fuera de mi vista ahora mismo, sucia ladrona», bramó Sabrina, con el rostro deformado por una furia que no combinaba en absoluto con la elegancia de su vestido de noche azul marino. En el centro de la escena, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Sabrina mantenía su brazo extendido, señalando con un dedo acusador, perfectamente manicurado, hacia la puerta. Su pecho subía y bajaba con agitación, y sus ojos habitualmente fríos y calculadores, ahora lanzaban chispas de ira desmedida. Frente a ella, Mariana retrocedió un paso, pero no bajó la mirada. La niñera, vestida con su uniforme clásico blanco y negro, impecablemente almidonado, parecía pequeña ante la imponente figura de la dueña de la casa, pero había una dignidad inquebrantable en su postura. Sus manos, cubiertas por unos llamativos guantes de goma amarillos, prueba de que había estado limpiando los desastres que Sabrina dejaba a propósito, no estaban vacías. Sostenía contra su pecho con una firmeza protectora y maternal a los dos tesoros más grandes de esa mansión: Tiago y Leo, los gemelos de 8 meses. Los bebés, asustados por los gritos, comenzaron a sollozar, un llanto suave que rompió el corazón de Mariana. «Señora, por favor, los niños se están asustando», susurró Mariana. Su voz temblaba ligeramente, no por miedo a perder su empleo, sino por el terror de dejar a esas criaturas solas con aquella mujer. Apretó a los bebés un poco más contra su delantal blanco, como si quisiera crear un escudo humano entre ellos y la maldad que emanaba de Sabrina. «No me digas qué hacer, criada insolente». Sabrina dio un paso adelante, haciendo resonar sus tacones de aguja contra el piso de madera pulida. «Te vi cómo metías tus manos sucias en el joyero de Lorenzo. No creas que porque él es ahora un inútil vegetal que no se entera de nada, yo voy a permitir que desvalijes esta casa». En la gran cama matrimonial, bajo una pesada manta de terciopelo rojo que parecía sangre derramada sobre la seda blanca de las sábanas, yacía Lorenzo Velasco. Llevaba puesto un pijama de seda blanca y su cabeza estaba envuelta en un aparatoso vendaje que cubría parte de su frente y sus ojos. Permanecía inmóvil, como una estatua de cera, una figura trágica de lo que alguna vez fue un hombre poderoso. Para el mundo, y especialmente para la mujer que gritaba a su lado, él estaba sumido en una oscuridad total, ciego y paralizado tras el terrible accidente de hace 2 semanas. Pero Lorenzo escuchaba cada palabra, cada insulto, cada mentira. Debajo de las sábanas, sus puños se cerraron con tal fuerza que las uñas se clavaron en sus palmas. Su corazón martilleaba contra sus costillas con una violencia que temía que fuera visible a través de la seda del pijama. Quería levantarse. Quería arrancarse las vendas, saltar de esa cama y echar a Sabrina de su casa con sus propias manos. Pero no podía. Aún no. La trampa tenía que cerrarse por completo. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la podredumbre moral de la mujer con la que casi se casa. «Señora Sabrina, le juro por la memoria de mi madre que yo no he tocado nada», respondió Mariana, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Estaba limpiando el vómito que usted dejó en la alfombra, tal como me ordenó. Solo entré a ver al señor Lorenzo porque escuché que se quejaba». «Mentira», interrumpió Sabrina, soltando una risa cruel y estridente. «Él no se queja, él no hace nada. Es un bulto, Mariana, un mueble caro y roto que ya no sirve para nada. Míralo. Ni siquiera sabe que estás aquí robándole».
Sabrina se giró hacia la cama, mirando a Lorenzo con una mezcla de asco y aburrimiento. Se inclinó sobre él, invadiendo su espacio personal con su perfume costoso y empalagoso, un aroma que a Lorenzo ahora le provocaba náuseas. «¿Verdad, mi amor?», dijo ella con un tono sarcástico, hablando alto y despacio como si él fuera estúpido además de ciego. «La sirvienta te está robando, Lorenzo, pero no te preocupes, yo me encargo. Yo voy a limpiar esta casa de parásitos, empezando por ella, y pronto, por todo lo que estorba». La amenaza implícita en sus últimas palabras heló la sangre de Lorenzo. Todo lo que estorba. Sabía que no se refería solo a la niñera. Se refería a los gemelos. Se refería a él. Mariana, escuchando la crueldad con la que la mujer hablaba del padre de los niños, sintió una oleada de indignación. «No hable así de él», dijo Mariana, alzando la voz por primera vez. Los guantes amarillos chillaban visualmente contra la sobriedad del cuarto, pero eran el símbolo de su trabajo honesto. «El señor Lorenzo escucha, siente. Es el padre de estos niños. Tenga respeto». «¿Respeto?». Sabrina se giró bruscamente con los ojos desorbitados. «¿Tú me pides respeto a mí? Yo soy la señora de esta casa, y tú estás despedida. Deja a esos mocosos en la cuna y lárgate ahora mismo antes de que llame a la policía y diga que te atrapé con las joyas en el bolso». Los bebés, sintiendo la ansiedad de Mariana, lloraron más fuerte. Mariana miró a Lorenzo, inmóvil en la cama. Sentía que abandonarlo era una traición, pero sabía que si llegaba la policía, su palabra de niñera pobre no valdría nada contra la de la prometida de un magnate. Pero no podía dejar a los niños con ella. Simplemente no podía. «Si me voy, me llevo a los niños a la cocina hasta que llegue su reemplazo», dijo Mariana, intentando negociar, retrocediendo hacia la puerta. «Dije que los dejes en la cuna», gritó Sabrina, avanzando peligrosamente hacia ella con la mano levantada, lista para arrebatarle a los bebés o golpearla. Lorenzo contuvo la respiración. Sentía la vibración de los pasos de Sabrina acercándose a Mariana. Su instinto de padre y de hombre protector gritaba: «¡Basta!». Pero su mente calculadora le ordenaba: «Espera». Necesitaba ver qué haría Mariana. ¿Se acobardaría? ¿Dejaría a sus hijos a merced de esa hiena para salvar su propio pellejo? Mariana se detuvo en seco en el marco de la puerta. Enderezó la espalda. Apretó a los gemelos y miró a Sabrina con una intensidad que detuvo a la mujer rubia en seco. «No», dijo Mariana. Fue una palabra simple pero dicha con la fuerza de una sentencia. «Usted puede echarme a la calle, señora. Puede inventar que robé el Banco Central si quiere. Pero no voy a dejar a estos bebés solos con usted mientras esté en este estado. Si quiere sacarme, tendrá que arrastrarme con ellos en brazos». El silencio volvió a caer en la habitación, roto solo por el llanto de los pequeños. Sabrina se quedó paralizada, sorprendida por la audacia de la empleada. Lorenzo, bajo las sábanas, sintió una lágrima real, caliente y solitaria, escapar de su ojo vendado y rodar hacia la almohada. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de alivio. En medio de toda esa oscuridad fingida, acababa de ver la luz más brillante de su vida. No estaba solo. Sus hijos no estaban solos. Había un ángel con guantes de goma amarillos defendiendo su castillo. 2 semanas antes, el aire en la oficina privada de Lorenzo Velasco tenía un sabor muy diferente. Olía a cuero viejo, a tabaco de pipa y a whisky de malta añejo. No había gritos, solo el suave zumbido del aire acondicionado y el tic-tac rítmico de un reloj de pie en la esquina. Pero la tensión interna de Lorenzo era, si cabe, peor que la futura escena en su dormitorio. Lorenzo estaba de pie frente al enorme ventanal de cristal blindado que daba a la ciudad. Desde allí, su imperio inmobiliario parecía un tablero de ajedrez donde él siempre ganaba. Pero al mirar su reflejo en el vidrio, no veía a un ganador.
Veía a un hombre de 40 años con ojeras profundas, un viudo reciente que cargaba con el peso de 2 bebés recién nacidos y una relación que, día a día, se sentía más como una transacción comercial que como un romance. ¿Estás seguro de esto, Lorenzo?, preguntó Roberto, su abogado y mejor amigo desde la universidad, rompiendo el silencio. Roberto estaba sentado en uno de los sillones de cuero, sosteniendo una carpeta con documentos legales, mirándolo con preocupación. Lo que me pides es extremo. Fingir una invalidez total. Desaparecer del mapa empresarial. Es una locura. Las acciones podrían caer. Lorenzo se giró, con un vaso de whisky en la mano que no había probado. ¿Sabes qué pasó esta mañana, Roberto?, preguntó Lorenzo. Su voz era grave y cansada. Era el aniversario de 6 meses de la muerte de Elena. 6 meses desde que mis hijos se quedaron sin madre. Estaba en el cementerio, poniendo flores. Lo siento mucho, amigo. No, espera. Lorenzo levantó una mano. Llamé a Sabrina para que me acompañara. Le dije que era importante para mí. ¿Sabes qué me contestó? Me dijo que no podía ir porque tenía una cita impostergable con su dermatólogo, que el ambiente de los cementerios le da mala energía y le arruina el cutis. Roberto bajó la mirada incómodo. Sabrina siempre ha sido un poco superficial, Lorenzo. Lo sabías cuando empezaste a salir con ella. Es una modelo, vive de su imagen. No es solo eso. Lorenzo caminó hasta el escritorio y golpeó la madera con frustración. Es como mira a los gemelos, o mejor dicho, cómo no los mira. Para ella, Tiago y Leo son accesorios, o estorbos. Ayer la escuché preguntando a una amiga si conocía algún internado de lujo en Suiza que aceptara niños desde los 2 años. 2 años, Roberto. Quiere enviarlos lejos apenas dejen los pañales. Lorenzo tomó un trago largo del whisky, sintiendo el ardor en la garganta. Tengo miedo, Roberto. Tengo miedo de haberme equivocado, de haber metido en mi casa a alguien que no ama a mis hijos. Si algo me pasara, si yo muriera hoy, ella sería la tutora legal de mis hijos y la administradora de mi fortuna, hasta que ellos sean mayores de edad. Legalmente sí, a menos que cambiemos el testamento. El testamento es papel mojado si no sé quién es ella realmente, replicó Lorenzo. Ella se porta bien cuando la llevo a Milán de compras o cuando le regalo joyas. Es fácil amarme cuando soy Lorenzo Velasco, el millonario. Pero necesito saber si me amaría si yo fuera Lorenzo, el inválido. Lorenzo, la carga. Lorenzo, el hombre arruinado. Roberto suspiró cerrando la carpeta. Comprendía el dolor de su amigo. Había visto cómo Sabrina manipulaba las situaciones, cómo aislaba a Lorenzo poco a poco. De acuerdo, dijo el abogado rindiéndose. ¿Cuál es el plan? Lorenzo se sentó en el borde de su escritorio, con una mirada maquiavélica que rara vez mostraba, excepto en las negociaciones más despiadadas. Un accidente de coche. Esta noche voy a viajar a la casa de campo. Haré que parezca que perdí el control en las curvas de la sierra. Mi jefe de seguridad, Santos, ya está al tanto. Él sacará el coche de la carretera y lo estrellará de forma controlada. Yo seré rescatado y llevado a la clínica privada del doctor Arango. Arango nos debe muchos favores, asintió Roberto. Él podrá falsificar los informes médicos. Exacto. El diagnóstico será terrible. Traumatismo cráneoencefálico severo. Consecuencias: ceguera cortical temporal y parálisis de los miembros inferiores, sin garantía de recuperación. Dios mío, murmuró Roberto. Va a ser un shock para todos. Ese es el punto. Quiero ver cómo reacciona ella cuando el grifo de dinero se cierre. Cuando yo ya no pueda llevarla a fiestas, ni comprarle vestidos, ni ser su trofeo. Cuando tenga que limpiarme la boca o empujar mi silla de ruedas. Lorenzo miró hacia la puerta de su oficina, pensando en su casa, en sus hijos durmiendo bajo el cuidado de la nueva niñera. Esa chica silenciosa, Mariana.
que llevaba solo una semana trabajando, pero que ya había demostrado más calidez con los bebés que Sabrina en 6 meses. «Y hay algo más», añadió Lorenzo, bajando la voz. «Voy a bloquear mis cuentas principales. Solo dejaré activa una cuenta de gastos domésticos básicos, controlada por ti. Si Sabrina intenta acceder a mi fortuna, se encontrará con un muro. Le dirás que, debido a mi incapacidad mental, todos los activos están congelados por el consejo directivo. La vas a poner contra la espada y la pared. Si ella está contigo por interés, esto la hará explotar». «Eso espero», dijo Lorenzo con frialdad. «Prefiero una verdad dolorosa ahora que una vida de mentiras que destruya a mis hijos». Esa noche, el plan se puso en marcha. La llamada telefónica a las 3 de la mañana despertó a Sabrina. No fue Lorenzo quien llamó, sino Roberto, con una voz ensayada de pánico. El viaje al hospital, las luces de emergencia, el olor a antiséptico. Lorenzo, acostado en la camilla de urgencias, con maquillaje simulando hematomas y conectado a máquinas que pitaban rítmicamente, mantuvo los ojos cerrados. Sintió la mano de Sabrina tomar la suya, pero no sintió un apretón de angustia o miedo. Sintió cómo ella le quitaba con suavidad el reloj Rolex de la muñeca y lo guardaba en su bolso. «Tranquilo, mi amor», susurró ella al oído, pensando que él estaba inconsciente. «Yo cuidaré de todo esto». Fue en ese instante, en esa fría sala de hospital, cuando Lorenzo supo que su prueba no era un acto de paranoia, sino una necesidad absoluta de supervivencia. La guerra había comenzado, y él iba a librarla desde la inmovilidad de una cama, viendo sin ver, esperando el momento exacto para descubrir quién merecía estar a su lado y quién merecía ser desterrada para siempre. Los días siguientes al regreso de Lorenzo a la mansión marcaron el inicio de un infierno silencioso, uno que ardía mucho más que las heridas físicas de su supuesto accidente. La gran habitación principal, antes un santuario de intimidad y descanso, se había transformado en una jaula de oro con olor a medicina y desesperación. Lorenzo yacía inmóvil en el centro de la cama, aprendiendo a controlar hasta el más mínimo espasmo de sus músculos, respirando con una cadencia pesada y lenta que simulaba el sueño profundo o la inconsciencia parcial. Pero su mente estaba más despierta que nunca, registrando cada sonido, cada cambio en la presión del aire, cada palabra dicha creyendo que él no podía entender. La sed era lo peor. Llevaba horas con la garganta seca, sintiendo cómo la lengua se le pegaba al paladar. Escuchó el sonido inconfundible de los tacones de Sabrina entrando en la habitación. No venía sola. El aroma de un café recién hecho y tostadas con mantequilla invadió el espacio, torturando el estómago vacío de Lorenzo. «Por fin te dignas a aparecer», dijo Sabrina, no a él, sino al teléfono que sostenía contra su oreja. Su voz tenía ese tono meloso y artificial que reservaba para sus amigas de la alta sociedad. «No, querida, no sabes lo que es esto. Es agotador, una pesadilla». Lorenzo escuchó el tintineo de la taza de porcelana al posarse sobre la mesita de noche, justo al lado de su cabeza. El olor del café era embriagador. «Agua», gimió Lorenzo, asegurándose de que su voz sonara rasposa y débil como la de un moribundo. Sabrina detuvo su conversación telefónica un segundo. Hubo un silencio. Lorenzo esperaba sentir la boquilla de un vaso en sus labios, o al menos una pajita. En su lugar, escuchó un suspiro de exasperación, seguido por el sonido de ella mordiendo una tostada crujiente. «Espera un momento, Cinti», dijo Sabrina al teléfono, tapando el micrófono con la mano. «¿Qué quieres ahora, Lorenzo?» «Agua, por favor». «Ay, por Dios, Lorenzo, acabo de sentarme», replicó ella con fastidio, como si él le hubiera pedido que escalara el Everest. «Tienes un botón al lado de la mano para llamar al servicio. Úsalo. Para eso les pago una fortuna a esos inútiles». Lorenzo sintió la humillación quemarle las entrañas.
El vaso de agua estaba allí, a 30 centímetros de su mano. Podía olerlo. Podía estirar el brazo, agarrarlo y beber. Pero eso revelaría su mentira. Tuvo que quedarse quieto tragando saliva, mientras su prometida seguía charlando sobre la última colección de invierno en París. Sí, Cinti, es terrible. El médico dice que es indefinido. Imagínate mi vida ahora, atada a una silla de ruedas. Bueno, a la suya. Sabrina soltó una risita cruel. No, claro que no voy a cancelar la cena de beneficencia. Necesito salir, airearme. Este cuarto huele a enfermo, a alcohol y vendas viejas. Es deprimente. A veces siento que vivo en un mausoleo. Lorenzo cerró los ojos bajo el vendaje. Mausoleo. Así veía ella su hogar. Así lo veía a él. Un cadáver que aún respiraba, un obstáculo para su diversión. Minutos después, la puerta se abrió con timidez. Pasos ligeros, casi imperceptibles, se acercaron a la cama. No eran los pasos firmes y arrogantes de Sabrina. Eran pasos de servicio, acostumbrados a ser invisibles. Señor Lorenzo. La voz de Mariana era un susurro suave. Permítame. Sintió cómo una mano delicada le levantaba ligeramente la cabeza, con un cuidado extremo para no mover su cuello. El borde frío de un vaso tocó sus labios. El agua fresca fluyó en su boca y para Lorenzo, en ese momento, fue el néctar más dulce del mundo. Bebió con avidez y Mariana limpió pacientemente las gotas que se escapaban por la comisura de sus labios con un paño suave. Gracias, murmuró él, rompiendo un poco su personaje por pura gratitud. No tiene que agradecer, señor, susurró ella, acomodando las almohadas para que estuviera más cómodo. Pero antes de que pudiera terminar, la voz de Sabrina cortó el aire como un látigo. ¿Qué haces aquí? No te llamé. Mariana se enderezó de golpe. El señor estaba pidiendo agua, señora. Lo escuché desde el pasillo y... Si lo escuchaste desde el pasillo, es porque estás espiando detrás de las puertas en lugar de limpiar, acusó Sabrina levantándose de su sillón. Además, él puede esperar. No se va a deshidratar por esperar 10 minutos. Lo estás malcriando. El doctor dijo que no hay que ceder a todos sus caprichos o se volverá un tirano. Es agua, señora. Es una necesidad básica, no un capricho, defendió Mariana, bajando la cabeza pero manteniendo el tono firme. No me contestes. Sabrina se acercó a la cama y miró a Lorenzo con desprecio. Mira nada más. Babeando. Es patético. Un hombre que manejaba millones y ahora no puede ni beber sin babearse. Hazme el favor, Mariana, límpiame ese desastre y luego vete a fregar los baños de la planta baja. Y asegúrate de usar lejía. Quiero que el olor a limpio llegue hasta aquí y tape este olor a decadencia. Lorenzo sintió cómo Mariana le limpiaba el rostro una última vez. A pesar de las palabras venenosas de Sabrina, las manos de la niñera no temblaron. Había una ternura en su toque que le decía a Lorenzo, no la escuches, sigues siendo un hombre, sigues teniendo dignidad. Cuando Mariana se retiró, cerrando la puerta tras de sí, Lorenzo se quedó solo con Sabrina y su monólogo telefónico, sintiendo que, por primera vez en su vida, el dinero no servía para comprar lo único que importaba, humanidad. La noche trajo consigo una nueva forma de tortura. El silencio de la mansión se vio interrumpido por el llanto de los gemelos. Tiago y Leo, acostumbrados a la rutina y al calor humano, sentían la tensión en la casa. Su llanto no era de dolor, sino de desconcierto. Extrañaban los brazos de su padre, la voz que les leía por las noches, la seguridad de su presencia. Lorenzo, despierto en la oscuridad, escuchaba el llanto a través del monitor de bebé que alguien había dejado encendido sobre la cómoda. Cada sollozo era una aguja en su corazón. Quería ir. Su cuerpo le pedía a gritos levantarse y acunarlos. De repente, la luz de la habitación se encendió de golpe,
cegando incluso a través de las vendas. Sabrina se incorporó en la cama supletoria que había mandado instalar, pues se negaba a dormir en la misma cama que el inválido, hecha una furia. «¡Basta! ¡Es insoportable!», gritó, lanzando una almohada contra la puerta. «Mariana, Mariana». Segundos después, la niñera apareció en la puerta, con el cabello algo revuelto y una bata sencilla sobre el pijama. Los ojos de Mariana denotaban cansancio. Era evidente que ella también había estado despierta intentando calmar a los niños, pero el eco en la mansión era traicionero. «Dígame, señora. Haz que se callen. Ahora», chilló Sabrina tapándose los oídos. «Me va a estallar la cabeza. Llevan media hora llorando. ¿Es que no sabes hacer tu trabajo?» «Lo siento, señora. Les están saliendo los dientes. Están muy inquietos. Ya les di el mordedor, les canté. Solo quieren compañía». «Pues dales un sedante, unas gotas de algo para que duerman. Mi madre lo hacía conmigo y mírame, estoy perfecta». Lorenzo sintió un escalofrío. ¿Drogar a sus hijos para que no molestaran? La ira comenzó a hervir en su sangre, caliente y peligrosa. «Señora, son bebés. No puedo darles medicamentos sin receta», respondió Mariana, escandalizada. «Entonces llévatelos lejos». Sabrina señaló hacia el pasillo oscuro. «No los quiero en la habitación contigua. Se escucha todo. Llévatelos al ala oeste». «A las antiguas habitaciones de servicio». «¿Al ala oeste?» Mariana abrió los ojos como platos. «Señora, esa parte de la casa no tiene calefacción central. Es húmeda y fría en esta época del año, y está demasiado lejos. Si les pasa algo, no escucharemos». «Exactamente. No quiero escuchar». Sabrina se puso de pie, amenazante. «Si no te los llevas allá ahora mismo y cierras esas puertas para que yo pueda dormir mis 8 horas de belleza, te vas a la calle mañana a primera hora. Y te aseguro que haré que nadie en esta ciudad te vuelva a contratar. ¿Entendiste?» Mariana miró a Lorenzo. Él yacía inmóvil, pero Mariana pudo jurar que vio sus manos apretando las sábanas. Ella sabía que él estaba allí, atrapado en su propio cuerpo. Tragó saliva, asintió, y salió de la habitación sin decir una palabra más. Sabrina apagó la luz y se volvió a acostar, murmurando maldiciones sobre mocosos malagradecidos. A los pocos minutos, sus ronquidos suaves llenaron la habitación, pero Lorenzo no durmió. Estaba esperando a que el llanto cesara, rezando para que Mariana encontrara una solución que no implicara congelar a sus hijos. Pasó una hora. La casa estaba en silencio absoluto. Entonces, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. Fue tan lento, tan cuidadoso, que ni el aire pareció moverse. Lorenzo aguzó el oído. Escuchó una respiración agitada y el roce suave de tela contra tela. Alguien se acercó a su lado de la cama. «Shh. Tranquilos, mis amores. Aquí está papá», susurró una voz. Era Mariana. Lorenzo sintió un peso suave depositarse sobre su pecho. Una manita pequeña y cálida tocó su cuello. El olor inconfundible a talco de bebé y leche tibia llenó sus fosas nasales, borrando el perfume químico de Sabrina. Eran ellos, Tiago y Leo. Mariana había desobedecido. No los había llevado al ala oeste. Había esperado a que la bruja se durmiera para traerlos a la única fuente de amor verdadero que quedaba en esa casa. Su padre. «Señor», susurró Mariana, tan bajo que era casi un pensamiento. «Sé que no puede verme, y quizás no pueda entenderme del todo, pero no podía dejarlos allá lejos. Ellos lo necesitan. Y creo que usted también los necesita a ellos». Lorenzo sintió cómo Mariana colocaba la mano de él sobre la espalda de uno de los bebés. La piel suave, el latido rápido del pequeño corazón, el calor vital. Lorenzo acarició torpemente la espalda de su hijo, un movimiento que podría haber pasado por un espasmo involuntario, pero que Mariana reconoció como una caricia.
«Mire, Leo, papá te está tocando», dijo Mariana con voz quebrada, mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas. «Papá los ama mucho. Él va a volver, ya verán. Él es fuerte. No dejen que esa mujer les diga lo contrario». Lorenzo sintió una humedad caer sobre su mano. Las lágrimas de la niñera. Esa mujer, una extraña a la que apenas conocía, estaba arriesgando su trabajo y su techo para proteger el vínculo entre él y sus hijos. Ella era la guardiana en la sombra. En ese momento, con el peso de sus hijos sobre su pecho y la presencia protectora de Mariana velando su sueño, Lorenzo tomó una decisión. No bastaba con desenmascarar a Sabrina. Tenía que destruirla. Tenía que asegurarse de que nunca, jamás, pudiera acercarse a estos niños de nuevo. Y tenía que recompensar a esta mujer, Mariana, con todo lo que tuviera a su alcance. La escena duró apenas 20 minutos. Antes de que Sabrina se moviera en su cama, Mariana recogió a los bebés con delicadeza. «Buenas noches, señor Lorenzo», susurró. «Descanse. Yo los cuido. Yo soy sus ojos ahora». La puerta se cerró. El calor de los niños se desvaneció, pero el fuego en el corazón de Lorenzo ardía más fuerte que nunca. La guerra había dejado de ser una prueba. Ahora era una cruzada, y él estaba listo para la siguiente batalla. La mañana siguiente trajo consigo una tormenta. No en el cielo, sino dentro de la biblioteca de la mansión Velasco. Sabrina caminaba de un lado a otro como un tigre enjaulado, con el teléfono celular pegado a la oreja con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su voz, normalmente modulada para seducir o impresionar, ahora era un chillido histérico que resonaba en los pasillos de mármol. «¿Cómo que acceso denegado?», gritó, pateando una costosa otomana de cuero. «Escúchame bien, Roberto. Soy su prometida, la futura señora Velasco. Lorenzo está en una cama babeando. Por el amor de Dios, alguien tiene que pagar las cuentas de esta casa, el personal, la comida y mis gastos». Hubo una pausa mientras el abogado al otro lado de la línea explicaba con calma burocrática la situación legal. Lorenzo, desde su habitación en el piso de arriba, no podía escuchar las palabras exactas de Roberto, pero podía imaginar la satisfacción de su amigo al cerrar el grifo. «¿Incapacidad mental total?», repitió Sabrina con los ojos inyectados en sangre. «¿Me estás diciendo que necesito una orden judicial o su firma? Él no puede firmar, idiota, no puede mover las manos». Sabrina soltó un gruñido de frustración. «Esto es ridículo. Tengo una reserva para un vestido de gala esta tarde y la tarjeta Platinum fue rechazada en la boutique. Arréglalo o te demando». Colgó la llamada con violencia, lanzando el teléfono sobre un sofá. Respiraba agitadamente. El dinero estaba allí. Millones de dólares, tan cerca y a la vez tan lejos, bloqueados por tecnicismos legales y un hombre que se negaba a morir o a recuperarse. Subió las escaleras hecha una furia, sus pasos retumbando como martillazos. Entró en el dormitorio principal sin llamar, abriendo las puertas dobles de par en par. Lorenzo yacía exactamente donde lo había dejado, inmóvil, con la mirada perdida en el techo, las manos descansando inertes sobre la colcha de terciopelo rojo. La luz de la tarde entraba por el ventanal, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Pero para Sabrina, esa quietud era una provocación. Se acercó a la cama lentamente. Había algo en la pasividad de Lorenzo que la inquietaba. ¿Realmente estaba tan ido? ¿O había algo de conciencia detrás de esos ojos vacíos? La duda, alimentada por la paranoia y la avaricia frustrada, comenzó a germinar en su mente. Necesitaba saber. Necesitaba estar segura de que él no era más que un vegetal antes de dar el siguiente paso. En la mesa de noche, una jarra de cristal tallado sudaba gotas de condensación. Estaba llena de agua helada con cubitos de hielo, preparada por Mariana hacía unos minutos para refrescar al enfermo. Sabrina tomó la jarra,
El cristal estaba frío al tacto. Miró a Lorenzo. «Lorenzo», dijo ella, con una voz falsamente dulce, inclinándose sobre él. «Mi amor, ¿me escuchas? Roberto está siendo muy malo conmigo. No me deja cuidarte como mereces. Necesito dinero para pagar a tus médicos, ¿entiendes? Necesito que hagas un esfuerzo». Lorenzo no parpadeó. Su entrenamiento mental era férreo, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que ella estaba tramando algo. «Nada», susurró Sabrina perdiendo la dulzura. «Ni un gesto. Eres un inútil, un maldito peso muerto». De repente, con un movimiento rápido y cruel, Sabrina inclinó la jarra. El agua helada, junto con varios cubos de hielo, cayó en cascada directamente sobre el pecho desnudo de Lorenzo, empapando el pijama de seda y las sábanas. El choque térmico fue brutal. El frío extremo golpeó la piel cálida de Lorenzo como una quemadura. Cada nervio de su cuerpo gritó, ordenándole que saltara, que jadeara, que se protegiera. Fue el esfuerzo físico y mental más grande de su vida. Apretó los dientes tan fuerte que temió que se rompieran. Tensó los músculos abdominales para evitar el espasmo reflejo y mantuvo los ojos fijos en un punto imaginario del techo, obligándose a no parpadear mientras el agua helada le corría por el torso y mojaba el colchón. Sabrina observó fascinada, buscando cualquier señal. Un temblor, una respiración entrecortada, un parpadeo. «Increíble», murmuró ella con desprecio. «Ni siquiera lo sientes. Estás más muerto que vivo». En ese momento, la puerta se abrió. Mariana entró con una pila de toallas limpias y al ver la escena, soltó las toallas y corrió hacia la cama. «Señora, ¿qué pasó?», exclamó Mariana, horrorizada al ver a Lorenzo empapado y temblando ligeramente, no por reacción, sino por la hipotermia incipiente del contacto directo con el hielo. «Se me resbaló la jarra», dijo Sabrina con una indiferencia glacial, dejando el recipiente sobre la mesa. «Es muy pesada. Deberías tener más cuidado con lo que dejas aquí. Límpialo. Huele a perro mojado». Sabrina se dio la vuelta y salió de la habitación, sacudiéndose una gota de agua de su vestido como si fuera ácido, dejando atrás a un hombre humillado y a una mujer indignada. Mariana no perdió un segundo. «Dios mío, señor Lorenzo, perdónela, por favor», susurraba Mariana con voz temblorosa mientras sus manos, enguantadas en amarillo, retiraban rápidamente los cubos de hielo que se habían quedado atrapados en los pliegues de la ropa y la piel. Con una eficiencia nacida del cariño, Mariana retiró la manta mojada y comenzó a desabotonar la camisa del pijama empapada. Su toque era respetuoso, casi sagrado. Tomó una de las toallas secas y comenzó a secar el pecho de Lorenzo, frotando con suavidad para devolverle el calor al cuerpo. Lorenzo sentía la diferencia abismal entre las dos mujeres. Las manos de Sabrina eran garras manicuradas que solo buscaban tomar. Las manos de Mariana, ásperas por el trabajo duro, eran un bálsamo que solo buscaba dar. Mientras ella lo secaba, Lorenzo sintió una lágrima de Mariana caer sobre su hombro. «Usted no se merece esto», dijo ella en voz baja, creyendo que él no la entendía. «Es un hombre bueno. Veo las fotos con sus hijos antes del accidente. Veo cómo sonreía. Voy a cuidarlo, señor, aunque esa bruja me grite, aunque me trate como basura. No voy a dejar que se congele en su propia cama». Mariana terminó de cambiarle la camisa por una seca y le colocó una manta térmica nueva. Luego se acercó a su oído y en un impulso de valentía susurró: «Resista, por sus hijos, resista». Lorenzo cerró los ojos un instante, una señal casi imperceptible que Mariana no vio porque ya se estaba dando la vuelta para recoger las toallas mojadas. Pero el mensaje había sido recibido. La humillación del agua helada no lo había roto. Al contrario,
había solidificado su resolución. Sabrina acababa de cometer su último error. La noche cayó sobre la mansión como un manto fúnebre. La lluvia golpeaba los cristales del ventanal, ocultando los sonidos del exterior, pero amplificando los susurros dentro de la casa. Lorenzo fingía dormir. Su respiración era rítmica y profunda, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. Había escuchado un coche llegar hacía una hora, un motor diésel que no pertenecía a ninguno de sus conocidos. La puerta de su habitación se abrió de nuevo. Esta vez no era Mariana. El perfume de Sabrina, ahora mezclado con el olor a cigarrillo mentolado, llenó el aire. Pero ella no venía sola. Pasos pesados de suelas de goma la acompañaban. «Aquí está. Como le dije, doctor, es un caso perdido», dijo Sabrina. Su voz no tenía la estridencia de la tarde. Ahora era fría, negociadora, empresarial. Ya veo», respondió una voz masculina, grave y rasposa. No era la voz del doctor Arango, el médico de confianza de la familia. Era una voz desconocida, con un acento que denotaba cinismo. «¿Traumatismo craneoencefálico con daño axonal difuso?» «Eso dicen los papeles», respondió Sabrina con desdén. «Pero lo importante no es el diagnóstico médico, doctor Fonseca. Lo importante es el diagnóstico práctico». Lorenzo sintió como una luz potente le iluminaba los ojos. Alguien le estaba abriendo los párpados a la fuerza para examinar sus pupilas con una linterna. Tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para mantener la mirada perdida, desenfocada, mientras la luz le quemaba la retina. «Pupilas no reactivas, o muy poco», murmuró el tal doctor Fonseca, soltándole los párpados con brusquedad. «Sí. Parece que las luces están encendidas, pero no hay nadie en casa». «Exacto», dijo Sabrina. «Y necesito que siga así. O mejor dicho, necesito que deje de ser mi problema». Se escuchó el sonido de una silla arrastrándose. El médico se sentó. «Hablemos de números, señora Correal. Emitir un certificado de incapacidad mental permanente y asumir la tutela legal completa requiere ciertos riesgos. El colegio de médicos es muy estricto». «Le daré el doble de lo que acordamos por teléfono», cortó Sabrina. «Pero quiero el paquete completo». «¿El paquete completo?», preguntó el médico con un tono de curiosidad mórbida. «Quiero que firme la orden para trasladarlo. No quiero que se quede en esta casa. Ocupa espacio, deprime el ambiente y los cuidados son carísimos. Hay clínicas privadas excelentes». «No», interrumpió ella. «No quiero una clínica de lujo donde los amigos de Lorenzo puedan ir a visitarlo y a llorar sobre su cama. Quiero un lugar discreto, lejos». «Entiendo», dijo Fonseca bajando la voz. «Conozco un sanatorio estatal en la sierra. Santa Prisca. Es un lugar para pacientes, olvidados. Muros altos, pocas visitas, personal escaso. Nadie hace preguntas allí. Una vez que entra, es muy difícil que salga. Las condiciones son austeras». Lorenzo sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Estaba hablando de encerrarlo en un manicomio rural, un lugar donde probablemente lo dejarían morir de una infección o de hambre en cuestión de meses. Era una sentencia de muerte lenta. «Perfecto», dijo Sabrina, y se podía escuchar la sonrisa en su voz. «¿Y qué hay de los accesorios? ¿Los niños?», preguntó Fonseca. «Sí, los gemelos. No son míos. No tengo ningún vínculo biológico ni emocional con ellos. Y sinceramente, si voy a heredar la fortuna y empezar una nueva vida, no quiero cargar con 2 bebés ajenos. Arruinan mi figura y mi vida social. Eso es más complicado. Son herederos legítimos. No si el padre es declarado incompetente y la madrastra decide que no puede cuidarlos por estrés emocional», replicó Sabrina con una frialdad que helaba la sangre. «Usted tiene contactos, doctor. Orfanatos, agencias de adopción internacional. No me importa. Solo quiero que desaparezcan. Que los manden a otro país
o a una familia en el campo que necesite mano de obra barata cuando crezcan. Me da igual, solo sáquelos de mi vista. Lorenzo sintió que el mundo se detenía. El plan no era solo robarle el dinero, era borrar su existencia. Sabrina quería enterrarlo en vida, en un agujero olvidado y vender o regalar a sus hijos como si fueran cachorros indeseados. La maldad de esa mujer no tenía límites. La ira que sintió fue tan intensa que por un microsegundo su dedo índice se contrajo sobre la sábana. «Espera», dijo Fonseca de repente. El silencio se hizo absoluto. «¿Qué pasa?», preguntó Sabrina alarmada. Creí ver que se movía. La mano. Sabrina soltó una carcajada nerviosa. «Son espasmos, doctor, reflejos involuntarios. Lo hace todo el tiempo. Es como una gallina sin cabeza. No se preocupe». Fonseca se levantó y se acercó a Lorenzo de nuevo. Se inclinó sobre él, tan cerca que Lorenzo podía oler el tabaco rancio en su aliento. «Escúchame bien, amigo», susurró el médico al oído de Lorenzo. «Si hay alguien ahí dentro, mejor que reces, porque a donde vas, Dios no entra». Fonseca se enderezó y se dirigió a la puerta. «Prepare los papeles, señora. Mañana mismo vengo con la ambulancia para el traslado, y me encargaré de los trámites de los niños para la semana próxima. Será como si nunca hubieran existido». «Excelente», dijo Sabrina. «Brindemos abajo. Tengo un champán que se está enfriando y que he estado deseando abrir». La puerta se cerró, dejando a Lorenzo en la oscuridad y el silencio. Pero ya no era el silencio de la víctima. Era el silencio antes de la explosión. Las lágrimas de rabia y terror se mezclaron en su rostro. Había subestimado al enemigo. Pensó que se enfrentaba a una cazafortunas vulgar, pero estaba lidiando con un monstruo. Mañana. Tenía hasta mañana. El tiempo de la prueba había terminado. Si esperaba un día más, lo drogarían. Lo atarían a una cama en un manicomio perdido y sus hijos desaparecerían en el sistema para siempre. Tenía que actuar, y no podía hacerlo solo. Necesitaba a la única persona en esa casa que había demostrado tener un alma. Necesitaba a Mariana. Pero, ¿cómo convencerla de que el vegetal de la cama no solo estaba vivo, sino que estaba listo para la guerra, sin asustarla? Lorenzo movió la mano esta vez deliberadamente, cerrando el puño con fuerza. La parálisis fingida había terminado. La verdadera batalla por su vida y la de sus hijos comenzaba ahora. Y la primera baja sería la confianza ciega que había tenido en la mujer que dormía en la habitación de al lado. El sol se había ocultado hacía horas, pero la mansión Velasco brillaba con una luminosidad ofensiva. Las arañas de cristal del salón principal estaban encendidas al máximo, reflejando su luz sobre las copas de cristal de baccarat y las joyas de los invitados que llenaban el espacio. Era una celebración grotesca, una fiesta improvisada por Sabrina bajo la excusa de levantar el ánimo ante la tragedia de Lorenzo, aunque todos los presentes, una colección de parásitos sociales, amigos de la moda y aduladores profesionales, sabían leer entre líneas. Era una fiesta de despedida, o mejor dicho, de inauguración de su reinado en solitario. En la planta alta, el contraste era sepulcral. Lorenzo escuchaba la música de piano en vivo filtrándose por las paredes como un veneno. Nocturno, en mi bemol mayor de Chopin, su favorita. Sabrina estaba usando su música favorita para celebrar su entierro en vida. La audacia de esa mujer no tenía límites. Pero lo que más le preocupaba a Lorenzo no era la música, ni el ruido de las risas falsas, sino el silencio en el cuarto de al lado. Hacía horas que no escuchaba a Mariana ni a los gemelos. Abajo, en el ojo del huracán, Mariana Juárez se movía como un fantasma vestido de blanco y negro. Sabrina le había obligado a dejar su puesto de niñera para servir canapés y champán, alegando que la empresa de catering había fallado. Una mentira más, simplemente quería humillarla y mantenerla vigilada. «Más champán aquí»,
gritó Sabrina chasqueando los dedos en dirección a Mariana. Sabrina lucía espectacular y aterradora en un vestido de noche azul marino con la espalda descubierta. Sostenía una copa en una mano y con la otra se aferraba al brazo de un hombre joven, un modelo aspirante que la miraba con adoración fingida. Mariana se acercó con la bandeja de plata. Las piernas le temblaban por el cansancio. Llevaba 12 horas de turno, sin comer, y la angustia por los bebés le cerraba la garganta. Los había dejado dormidos en su cuna, con el monitor encendido en la cocina, pero Sabrina le había prohibido entrar a la cocina durante la fiesta. «Señora», susurró Mariana al servir la copa, aprovechando el ruido de las risas para que nadie más oyera. «Necesito subir a ver a los niños, ya es hora de su biberón». Sabrina se giró. Su sonrisa perfecta se transformó en una mueca de asco instantánea. «¿Eres sorda o estúpida?», siseó Sabrina, inclinándose para que solo Mariana la escuchara. «Te dije que te quedaras aquí hasta que el último invitado se vaya. Esos niños tienen reservas de grasa suficientes para aguantar unas horas sin comer. Además, están dormidos. Si subes y los despiertas, te juro que te descuento el mes entero». «Pero, señora...». «Pero nada». Sabrina alzó la voz a propósito, llamando la atención de un pequeño grupo cercano. «Ay, qué difícil es conseguir buen servicio hoy en día. Le pides una cosa simple y te contestan. Pobre de mí, con toda esta carga emocional sobre mis hombros y teniendo que lidiar con la incompetencia». Los invitados murmuraron palabras de consuelo hacia Sabrina. «Pobrecita, eres una santa. ¿Qué paciencia tienes?». Mariana sintió como la cara le ardía de vergüenza. Apretó la bandeja de plata con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En ese momento, un sonido agudo atravesó el murmullo de la fiesta. No venía del piano, venía del bolsillo del delantal de Mariana. Era la aplicación del monitor de bebé en su celular, que vibraba y emitía una alerta de llanto fuerte. Mariana sacó el teléfono instintivamente. En la pequeña pantalla granulada, vio a Tiago de pie en la cuna, rojo de tanto llorar, y a Leo pataleando angustiado. No era un llanto de hambre, era un llanto de miedo. Algo pasaba en la habitación. «Guarda ese teléfono», ordenó Sabrina, arrebatándole el aparato de un manotazo. El celular cayó al suelo deslizándose por el mármol. «Es una falta de respeto». Mariana miró el teléfono en el suelo, luego miró a Sabrina, y algo se rompió dentro de ella. El miedo a perder el trabajo se evaporó, reemplazado por un instinto mucho más primitivo y poderoso. El de una madre leona, aunque los cachorros no fueran suyos biológicamente. «Los niños están llorando», dijo Mariana. Su voz no tembló esta vez. Fue clara, dura, resonante. «¿Y qué?». «Que lloren. Así desarrollan los pulmones». Se burló el acompañante de Sabrina, riendo como si hubiera dicho una gran genialidad. Mariana soltó la bandeja de plata. No la dejó sobre una mesa. Simplemente abrió las manos y la dejó caer. El estruendo fue espectacular. El metal chocó contra el mármol, las copas de cristal fino se hicieron añicos, el champán francés se derramó espumoso sobre los zapatos italianos de los invitados y salpicó el dobladillo del vestido de Sabrina. La música se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. «¿Estás loca?», gritó Sabrina retrocediendo, mirando el desastre a sus pies con incredulidad. «Me despido», dijo Mariana, mirándola a los ojos con una fijeza que hizo que Sabrina sintiera un escalofrío. «Pero antes, voy a atender a esos niños. Y si usted o cualquiera de sus amigos intenta detenerme, llamaré a la policía y les contaré exactamente lo que pasa en esta casa». Mariana dio media vuelta y corrió hacia las escaleras, dejando atrás un salón lleno de gente estupefacta y a una Sabrina que temblaba de ira pura. «¡Sáquenla!», gritó Sabrina a los guardias de seguridad que estaban en la entrada. «Sáquenla a patadas, pero antes quiero que limpie este desastre». Sabrina, humillada en su propia fiesta,
Tomó una botella de vino tinto de una mesa cercana y subió las escaleras detrás de la niñera. Sus ojos brillaban con una malicia demencial. Esa criada no solo iba a ser despedida, iba a ser destruida. Iba a asegurarse de que saliera de esa casa como una criminal. Arriba, en la penumbra de su habitación, Lorenzo había escuchado el estruendo. Había escuchado los gritos. Su corazón latía desbocado. Sabía que el momento había llegado. Movió los dedos de los pies, tensó las pantorrillas. Probó girar el cuello. El cuerpo, tras semanas de atrofia fingida, respondía lento, pero respondía. La puerta de su habitación se abrió de golpe. Mariana entró corriendo, con los 2 bebés en brazos. Los había sacado de su cuarto y los traía al único lugar que ella consideraba un refugio, aunque fuera simbólico, junto a su padre. Ya pasó, mis amores, jadeaba Mariana, cerrando la puerta con el pie. Estaba despeinada con el uniforme manchado de champán, pero abrazaba a los niños como si fueran oro. Papá está aquí. Nadie les va a hacer daño. Lorenzo la sintió acercarse a la cama. Ella colocó a los bebés sobre el edredón, a su lado, y luego corrió a trabar la puerta. Pero no tuvo tiempo. La puerta se abrió violentamente, empujando a Mariana hacia un lado. Sabrina entró como una furia mitológica. En una mano llevaba la botella de vino abierta. En la otra arrastraba una bolsa de terciopelo que Lorenzo reconoció de inmediato. Era la bolsa donde guardaba sus relojes de colección. «Cierra esa puerta», le gritó Sabrina a nadie en particular, asegurándose de que el espectáculo quedara confinado a las 4 paredes del dormitorio. El cuarto, con su decoración barroca y pesada, parecía encogerse ante la violencia de la escena. Sabrina arrojó la bolsa de relojes sobre la cómoda, haciendo un ruido metálico. Luego, con un movimiento teatral y deliberado, volcó la botella de vino tinto sobre la alfombra persa color crema, cerca de los pies de Mariana. El líquido oscuro se extendió como una mancha de sangre arterial. «¡Mira lo que has hecho!», gritó Sabrina jadeando, con una actuación digna de un Oscar. «Entré y te encontré robando los relojes de Lorenzo, y en tu huida tiraste el vino y manchaste todo». Mariana miró la mancha, luego la bolsa de relojes y finalmente a Sabrina. La incredulidad en su rostro dio paso a una comprensión horrorizada. Estaba siendo incriminada. «Usted está enferma», susurró Mariana, retrocediendo hacia la cama para interponerse entre Sabrina y los bebés. «Nadie le va a creer. Hay cámaras». «¿Cámaras?». Sabrina soltó una carcajada seca. «Querida, mandé apagar el sistema de seguridad de la planta alta esta mañana por mantenimiento. Es mi palabra contra la de una sirvienta desesperada que intentó aprovecharse de un inválido». Sabrina caminó hacia el armario de limpieza que había en el pasillo y regresó segundos después, lanzando un par de guantes de goma amarillos a los pies de Mariana. «Póntelos», ordenó Sabrina. «Limpia esa mancha de vino ahora mismo. Si lo dejas impecable, tal vez no llame a la policía y solo te eche a la calle. Si no, te juro que te pudrirás en la cárcel y esos niños terminarán en un orfanato estatal antes de que salga el sol». Lorenzo, inmóvil en la cama, sentía la bilis subirle por la garganta. La crueldad era tan elaborada, tan específica. Sabrina quería someterla, quería verla de rodillas frotando el suelo antes de darle el golpe final. Mariana miró a los bebés. Tiago y Leo habían dejado de llorar, paralizados por los gritos, mirando con ojos grandes y asustados. Mariana sabía que si iba a la cárcel, nadie protegería a esos niños del destino que Sabrina y el doctor Fonseca habían planeado. Tenía que ganar tiempo. Tenía que jugar el juego, aunque fuera humillante. Lentamente, Mariana se agachó y recogió los guantes amarillos. Se los puso. El látex chasqueó contra su piel. Se arrodilló sobre la alfombra y comenzó a frotar la mancha de vino con un paño que sacó de su bolsillo con movimientos frenéticos. «Más fuerte»,
Se mofó Sabrina, de pie sobre ella, bebiendo un trago de la botella de vino que aún sostenía. Así me gusta, de rodillas. Ese es tu lugar. Lorenzo abrió los ojos apenas una rendija. Veía la espalda de Sabrina, su postura arrogante. Veía a Mariana en el suelo, humillada por proteger a sus hijos. La ira se condensó en una energía fría y precisa en sus músculos. Ya no había dudas. Ya no había más pruebas que hacer. El veredicto estaba dictado. Ya está saliendo, dijo Mariana con la voz quebrada sin levantar la vista. No es suficiente, dijo Sabrina de repente, cambiando el tono. Su mirada se desvió hacia la cama, hacia los gemelos. ¿Sabes qué? Cambié de opinión. No quiero que limpies. Quiero que te largues. Y los niños se quedan aquí. ¡No! Mariana se puso de pie de un salto, olvidando su papel de sumisa. Usted dijo que los iba a mandar lejos. Escuché su conversación con el médico. No dejaré que los toque. Sabrina se quedó helada un segundo. ¿Nos espiaste? Su voz bajó a un susurro peligroso. Maldita rata. Sé lo que planea. Sé que quiere encerrar al señor Lorenzo y deshacerse de los bebés. Es usted un monstruo. La máscara de sofisticación de Sabrina cayó por completo. Su rostro se contorsionó en una mueca de odio puro. Tiró la botella vacía sobre un sillón y avanzó hacia la cama. «Dame a esos niños», chilló Sabrina lanzándose hacia los gemelos. «No». Mariana corrió y se interpuso, agarrando a los dos bebés, uno en cada brazo, levantándolos del colchón y apretándolos contra su pecho protegido por el delantal blanco. Y ahí estaban. La imagen se congeló en el tiempo, replicando exactamente la visión que había atormentado a Lorenzo al inicio de todo esto, pero ahora con un contexto completo y devastador. El dormitorio lujoso. La luz dorada y barroca. Lorenzo en la cama con el vendaje, aparentemente inerte bajo el terciopelo rojo. Mariana, la niñera valiente, con sus guantes de goma amarillos aún puestos, sosteniendo a los gemelos como un escudo humano. Y Sabrina, la villana de azul, con el dedo índice extendido, apuntando a la cara de Mariana, lista para dictar sentencia. «Se acabó», gritó Sabrina, su voz desgarrándose. «Te vas a ir de aquí y vas a ir directo a la celda más sucia de la ciudad. Yo soy la dueña de todo esto, míralo», señaló a Lorenzo con desdén. «Él no te puede salvar. Nadie te puede salvar». Sabrina dio un paso más, invadiendo el espacio vital de Mariana. Levantó la mano derecha, con la palma abierta, lista para cruzarle la cara a la niñera, sin importarle que pudiera golpear a los bebés en el proceso. «Suéltalos o te mato», amenazó Sabrina ciega de ira. Mariana cerró los ojos, girando el cuerpo para recibir el golpe en su espalda y proteger a los pequeños. Se preparó para el impacto, para el dolor, para el final. Pero el golpe nunca llegó. Un sonido seco, como el de una rama rompiéndose, resonó en la habitación. No era un hueso. Era el sonido de las sábanas de seda siendo arrancadas con violencia. El aire en la habitación cambió de presión. Sabrina se detuvo, con la mano en el aire, confundida por un movimiento repentino en su visión periférica. Lorenzo Velasco, el vegetal, el inútil, el hombre que supuestamente no podía mover ni un dedo, estaba sentado en el borde de la cama. Su mano derecha, fuerte y precisa, había cruzado la distancia en una fracción de segundo. Sus dedos rodeaban ahora la muñeca de Sabrina, apretando con una fuerza tal que los tendones de ella crujieron. Sabrina soltó un grito de dolor y sorpresa, girando la cabeza hacia la cama. Lo que vio la dejó sin aliento, paralizada por un terror que nunca había conocido. Lorenzo se arrancó el vendaje de la cabeza con la mano izquierda y lo arrojó al suelo. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no estaban vacíos.
Estaban ardiendo con un fuego glacial. La miraba fijamente, directamente a las pupilas, con una lucidez aterradora. La boca de Sabrina se abrió, pero no salió ningún sonido. Mariana abrió los ojos y jadeó, retrocediendo un paso, incapaz de procesar el milagro. Lorenzo no soltó la muñeca de Sabrina. Al contrario, tiró de ella hacia abajo, obligándola a inclinarse hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Te equivocaste en una cosa, Sabrina», dijo Lorenzo. Su voz era ronca por el desuso, pero tenía la autoridad de un trueno. «Yo no estoy ciego, pero tú nunca viste lo que tenías enfrente hasta que lo perdiste todo». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. El depredador se había convertido en presa, y la justicia estaba a punto de ser servida, fría y despiadada. El tiempo pareció deformarse en la habitación, estirándose como un elástico a punto de romperse. El sonido de la respiración entrecortada de Sabrina era lo único que competía con el zumbido eléctrico de la tensión en el aire. Su muñeca, atrapada en el agarre de hierro de Lorenzo, comenzaba a ponerse blanca por la falta de circulación, pero el dolor físico era insignificante comparado con el colapso mental que estaba experimentando. Lorenzo no la soltó. Al contrario, apretó más fuerte, obligándola a bajar el brazo, desactivando la amenaza contra Mariana y los bebés. Sus ojos, esos ojos que ella había creído vacíos y muertos durante semanas, ahora la taladraban con una intensidad que le helaba la médula. No había confusión en ellos, ni rastro de sueño o enfermedad. Había un juicio sumario ejecutándose en tiempo real. «Lorenzo», balbuceó Sabrina, su voz un hilo estrangulado. El color había huido de su rostro, dejando una máscara de maquillaje perfecto sobre una piel lívida. ¿Tú estás despierto?», la interrumpió él con una voz grave, rasposa por el desuso pero cargada de una autoridad letal. «¿Consciente? ¿Vivo?» «Sí, Sabrina. Estoy todas esas cosas. Y estoy viendo exactamente quién eres». Mariana, aún sosteniendo a los gemelos contra su pecho como si fueran chalecos salvavidas en medio de un naufragio, dio un paso atrás, chocando suavemente contra la pared tapizada. Su corazón martilleaba tan fuerte que temía despertar a los niños de nuevo. Miraba a Lorenzo como si estuviera presenciando una aparición bíblica. El hombre al que había alimentado, limpiado y consolado en silencio, el hombre inválido, acababa de detener un golpe con la fuerza de un titán. «Señor», susurró Mariana, incapaz de procesar la realidad. Lorenzo desvió la mirada hacia ella por una fracción de segundo. La furia en sus ojos se suavizó instantáneamente al posarse en la niñera y en sus hijos. «No tengas miedo, Mariana», dijo él con un tono extrañamente tranquilo. «Nadie va a hacerte daño, nunca más». Esa breve distracción fue lo que Sabrina necesitaba para intentar recuperar el control, aunque fuera a través de la histeria. Intentó tirar de su brazo para liberarse, pero fue inútil. Era como intentar mover una columna de mármol. «Me estás lastimando. Suéltame», chilló ella, cambiando la táctica de la sorpresa a la victimización. «Lorenzo, mi amor, gracias a Dios, es un milagro». Las lágrimas falsas brotaron con una rapidez asombrosa. Estaba tan asustada. Esta mujer, esta loca, estaba tratando de secuestrar a los niños. Yo solo intentaba detenerla. Tienes que creerme. Lorenzo la observó con una mueca de asco, como si estuviera viendo a una cucaracha retorciéndose bajo una luz brillante. «¿Secuestrar?», repitió él, saboreando la mentira con amargura. «Sí», insistió Sabrina desesperada señalando a Mariana con la mano libre. «Entré y estaba robando tus relojes. Y cuando la descubrí, agarró a los bebés como rehenes. Yo estaba defendiendo a tu familia, Lorenzo. Lo hice todo por ti». Lorenzo soltó la muñeca de Sabrina con un movimiento brusco, empujándola hacia atrás. Ella tropezó con sus propios tacones altos y cayó sentada sobre la otomana de terciopelo a los pies de la cama,
frotándose la muñeca enrojecida. Entonces, sucedió. Lorenzo Velasco, el hombre que supuestamente tenía las piernas paralizadas, apartó las sábanas de seda con un movimiento fluido. Giró el cuerpo y plantó los pies descalzos sobre la alfombra persa. Se puso de pie. Se elevó en toda su estatura, dominando la habitación. Aunque llevaba un pijama arrugado y tenía la barba de varios días, su presencia era imperial. El cambio de perspectiva fue devastador para Sabrina. Desde el suelo, mirando hacia arriba, él parecía un gigante vengador. «Deja de insultar mi inteligencia, Sabrina», dijo Lorenzo caminando lentamente hacia ella. No cojeaba, sus pasos eran firmes. «¿Crees que porque tenía los ojos cerrados también tenía los oídos tapados? No sé de qué hablas. Debe ser la medicación. Estás confundido». Sabrina retrocedía en el asiento, arrastrándose hasta que su espalda chocó contra el respaldo. «¿Medicación? No he tomado una sola pastilla en 2 semanas», reveló Lorenzo, deteniéndose frente a ella. «Las tiraba todas cuando no mirabas. O cuando Mariana, bendita sea, me ayudaba a escupirlas pensando que me ahogaba. He estado lúcido cada segundo, Sabrina, cada maldito segundo». Él se inclinó hacia ella, apoyando las manos en los brazos de la otomana, atrapándola. «Escuché cómo te quejabas de mi olor. Escuché cómo planeabas vender mis propiedades. Escuché cómo le gritabas a Mariana porque los bebés lloraban de hambre. Escuché cómo me tiraste agua helada hoy para ver si reaccionaba». Sabrina abrió la boca, el pánico real comenzando a filtrarse en sus ojos. «Lorenzo, por favor, era el estrés. Estaba desesperada por tu salud. A veces uno dice cosas que no siente. El estrés te hizo planear mi encierro en el manicomio de Santa Prisca». La pregunta cayó como una guillotina. Sabrina se quedó helada. El nombre del sanatorio, ese detalle específico que solo había discutido en voz baja con el corrupto doctor Fonseca, era la prueba irrefutable. No había salida. No había excusa posible. El estrés te hizo negociar con Fonseca para que yo me pudriera en una celda sin visitas. Continuó Lorenzo, implacable, alzando la voz con cada frase. El estrés te hizo preguntar por orfanatos para deshacerte de mis hijos como si fueran basura. No, no lo entiendes. Sollozó ella, ahora llorando de verdad, pero por miedo a las consecuencias. Ellos me dijeron que era lo mejor, que tú no te recuperarías. Yo solo quería empezar de nuevo. Querías el dinero, corrigió él con frialdad. Querías la mansión, los coches, las cuentas en Suiza. Pero el paquete, como tú lo llamaste, venía con cargas que no estabas dispuesta a soportar. Lorenzo se enderezó y se apartó de ella con repugnancia, como si su cercanía lo ensuciara. Se giró hacia Mariana, que seguía paralizada junto a la pared, con los ojos muy abiertos. El contraste entre las dos mujeres no podía ser más abismal. Sabrina, vestida de gala, colapsada en su propia red de mentiras. Mariana, con su uniforme de trabajo manchado y guantes de goma amarillos, de pie con dignidad, sosteniendo lo único que realmente importaba. Lorenzo caminó hacia Mariana. Ella instintivamente tensó los hombros, un reflejo de defensa adquirido tras días de abusos por parte de Sabrina. «Dámelos, por favor», pidió Lorenzo suavemente, extendiendo los brazos. Mariana dudó un segundo, mirando de reojo a Sabrina, y luego le entregó a Tiago. Lorenzo tomó a su hijo en brazos, sintiendo el peso familiar, el calor, la vida. El bebé, reconociendo el olor o quizás la energía de su padre, dejó escapar un pequeño suspiro y apoyó la cabeza en el hombro de Lorenzo. «Gracias», le dijo Lorenzo a Mariana mirándola a los ojos. Esta vez la conexión fue profunda, sin barreras. «Gracias por ser mis manos cuando yo no podía moverme. Gracias por ser mis ojos cuando yo fingía no ver. Y sobre todo, gracias por ser la madre que ellos necesitaban cuando la que yo elegí resultó ser un monstruo».
Mariana sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Yo solo hice mi trabajo, señor, y lo que mi corazón me dictaba. No podía dejarlos solos. Hiciste mucho más que eso, aseguró él. Me salvaste a mí también. Me diste una razón para aguantar el hielo, la sed y la humillación. Cada vez que entrabas a escondidas para traérmelos, me recordabas por qué tenía que luchar. La atmósfera en la habitación cambió de la tensión violenta a una solemnidad emocional que resultaba casi sagrada. Pero Sabrina no estaba dispuesta a permitir que la ignoraran. La visión de Lorenzo sosteniendo al bebé y mirando a la sirvienta con tanta gratitud encendió en ella una chispa final de orgullo herido y desesperación suicida. Se puso de pie, tambaleándose, arreglándose el vestido con manos temblorosas. «Esto es ridículo», gritó rompiendo el momento. «¿Vas a creerte el santo ahora? Me engañaste. Tú eres el mentiroso aquí, Lorenzo. Jugaste conmigo. Me hiciste creer que te estabas muriendo para ponerme a prueba. Eso es enfermizo. Es psicopático». Lorenzo se giró lentamente hacia ella, acunando a Tiago con una mano y acariciando la cabeza de Leo, que seguía en brazos de Mariana con la otra. Su calma era mucho más aterradora que sus gritos. «¿Enfermizo?», preguntó él en voz baja. «Enfermizo es planear la muerte social y física de tu prometido mientras bebes su vino. Enfermizo es tratar de incriminar a una mujer inocente de robo para justificar tu crueldad. Yo te puse una prueba, Sabrina. Una prueba muy simple, lealtad y humanidad en la adversidad. Y fallaste de una manera tan espectacular que me das lástima. Yo te amaba», insistió ella, aferrándose a la última mentira. «Pero me asusté. Nadie quiere cargar con un inválido y 2 bebés ajenos a los 30 años. Tengo derecho a querer una vida». «Tenías derecho a irte», dijo Lorenzo cortante. «Podías haber roto el compromiso. Podías haberte marchado con dignidad el día después del accidente. Pero no lo hiciste. Te quedaste. ¿Y sabes por qué? Porque no querías una vida. Querías mi vida. Querías mi dinero sin tener que soportarme a mí». Lorenzo caminó hacia la mesita de noche, donde estaba el teléfono fijo de la casa. Marcó un número de memoria, sin dejar de mirar a Sabrina. «¿A quién llamas?», preguntó ella, con la voz quebrándose por el pánico. «¿A Roberto? Dile que fue un malentendido. Dile que podemos arreglarlo. Lorenzo, por favor, piensa en nuestra imagen. Hay gente abajo. La prensa se enterará». «No estoy llamando a Roberto», dijo Lorenzo mientras el tono de llamada sonaba en el altavoz. «Estoy llamando a la caseta de seguridad de la entrada». «¿Seguridad?». Sabrina palideció aún más. «¿Me vas a echar? ¿Con la casa llena de invitados? No puedes hacerme esto. Soy Sabrina Correal. Me humillarás frente a toda la ciudad. Tú te humillaste sola el momento en que levantaste la mano contra mis hijos», respondió él. La línea se abrió. «Sí, señor», respondió la voz de Santos, el jefe de seguridad, sorprendido de recibir una llamada desde la extensión del dormitorio principal. «Santos, soy Lorenzo». Hubo un silencio estupefacto al otro lado de la línea. «¿Señor Velasco? ¿Es usted? Pero nos dijeron que...». «Estoy bien, Santos. Estoy de vuelta. Escúchame con atención. Quiero que subas al dormitorio principal ahora mismo con 2 hombres. Y quiero que llames a la policía». «No», gritó Sabrina lanzándose hacia el teléfono para intentar colgar. Pero Mariana, con una rapidez felina, se interpuso en su camino, bloqueándola con su cuerpo sin usar las manos, protegiendo a Leo. «Aléjate», advirtió Mariana con fiereza. Lorenzo continuó hablando, imperturbable. «Denuncia por intento de agresión, maltrato infantil y conspiración para cometer fraude. Ah, y Santos, bloqueen las salidas. El doctor Fonseca debe estar llegando mañana, pero quiero que localicen su paradero ahora. Él es cómplice». «Entendido, señor. Vamos para allá», respondió Santos con un tono de satisfacción profesional.
Era bien sabido entre el personal que odiaban a Sabrina. Lorenzo colgó el teléfono. «¿La policía?», murmuró Sabrina, cayendo de rodillas sobre la alfombra. Todo su mundo de apariencias, lujos y estatus se desmoronaba en segundos. «Lorenzo, no puedes. Iré a la cárcel». «Eso dependerá del juez», dijo Lorenzo. «Pero te aseguro que haré todo lo que esté en mi poder, y tengo mucho poder, Sabrina, para que pagues por cada lágrima que Mariana derramó en esta habitación y por cada noche que mis hijos pasaron frío por tu culpa». Sabrina levantó la vista, el maquillaje corrido por las lágrimas negras de rímel, pareciendo una payasa trágica. «¿Todo esto por ella?», escupió con veneno, señalando a Mariana. «¿Por una criada que huele a cloro? ¿Me vas a destruir por una simple empleada?». Lorenzo miró a Mariana. La vio cansada, con el uniforme arrugado, con esos guantes amarillos ridículos que, sin embargo, ahora le parecían el símbolo más noble de lealtad. Vio la belleza real en su rostro, la belleza de la bondad, de la fuerza, del sacrificio desinteresado. «Ella no es una simple empleada», declaró Lorenzo, y su voz resonó con una promesa de futuro. «Ella ha demostrado ser más dueña de esta casa y de esta familia en 2 semanas que tú en 2 años. Ella tiene algo que tú nunca podrás comprar, Sabrina, ni con todo mi dinero». «¿Qué?», preguntó Sabrina con desdén. «Corazón», respondió Lorenzo. «Ella tiene un corazón de oro, y tú solo tienes un agujero negro donde debería estar tu alma». El sonido de botas pesadas subiendo las escaleras comenzó a resonar. Los guardias de seguridad se acercaban. La música de piano abajo se había detenido, probablemente alertados por el movimiento brusco de la seguridad. Lorenzo se acercó a Mariana y con una delicadeza infinita tomó su mano enguantada. No le importó el látex ni el olor a limpieza. Levantó su mano y, ante la mirada atónita de Sabrina, besó el dorso del guante amarillo. «Mariana», dijo él, ignorando a la mujer en el suelo, «por favor, lleva a los niños a la habitación de invitados, la suite principal del pasillo este, la que tiene calefacción y vista al jardín. Pide lo que necesites. A partir de hoy, tú das las órdenes en lo que respecta a mis hijos». Mariana asintió, con los ojos brillantes, incapaz de hablar por la emoción que le cerraba la garganta. «Y quítate esos guantes», añadió Lorenzo con una media sonrisa, la primera sonrisa real que esbozaba en meses. «Ya no tendrás que limpiar los desastres de nadie nunca más». La puerta se abrió de golpe. Santos y 2 guardias uniformados entraron, quedándose paralizados un instante al ver a su patrón de pie y saludable. «Señor, es un milagro», dijo Santos. «El milagro está ahí», dijo Lorenzo, señalando a Mariana que salía discretamente con los bebés. «Ahora saquen a esta basura de mi habitación y asegúrense de que todos los invitados abajo la vean salir escoltada. Quiero que sepan exactamente por qué se canceló la fiesta». Sabrina comenzó a gritar y patalear mientras los guardias la levantaban por los brazos. Sus insultos y maldiciones llenaron el pasillo, pero para Lorenzo ya eran solo ruido de fondo. Se quedó solo en su habitación, en el silencio que siguió a la tormenta. Miró la cama deshecha, las vendas en el suelo, la mancha de vino. Respiró hondo. El aire olía a limpio, a pesar del vino. Olía a verdad. Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín oscuro. La pesadilla había terminado, pero sabía que su redención apenas comenzaba. Tenía que reconstruir su vida, su confianza, y lo más importante, tenía que demostrarle a esa mujer de ojos tristes y manos trabajadoras que él podía ser el hombre que ella creía que era. El descenso por la gran escalera de mármol fue el paseo más largo y amargo de la vida de Sabrina Correal. No bajaba como la reina de la fiesta que había planeado ser, saludando a sus súbditos desde la barandilla con una copa de cristal en la mano. Bajaba arrastrada,
con los talones de sus zapatos de diseño raspando los escalones, sujeta por los brazos fuertes de dos guardias de seguridad que la miraban con una indiferencia profesional que le dolía más que el desprecio. Abajo, en el salón principal, la música de piano se había detenido abruptamente. El murmullo de las conversaciones frívolas se había transformado en un silencio sepulcral, denso y cargado de curiosidad morbosa. Los invitados, esa colección de amigos de la alta sociedad que venían a beber el champán de Lorenzo y a murmurar sobre su desgracia, formaron un pasillo humano involuntario, apartándose con rapidez al ver a la anfitriona siendo escoltada como una delincuente común. «¡Suéltenme! ¡Suéltenme, brutos!», gritaba Sabrina, su voz rebotando en la cúpula del vestíbulo. «No saben con quién se están metiendo. Esto es un error. Lorenzo está medicado, está alucinando. Llamen a un médico». Nadie se movió. Nadie sacó su teléfono para llamar a una ambulancia. En su lugar, decenas de ojos la juzgaban, alimentándose del escándalo. Entonces una sombra se proyectó desde lo alto de la escalera. Todos alzaron la vista. Lorenzo Velasco apareció en el rellano superior. No se había cambiado el pijama de seda y aún tenía marcas rojas en la frente donde habían estado las vendas durante semanas, pero su postura irradiaba un poder que ningún traje italiano podría igualar. Se apoyó en la barandilla de caoba con ambas manos, mirando hacia abajo, hacia la multitud de parásitos que llenaba su casa. «¡Lorenzo!», gritó Sabrina al verlo, cambiando su estrategia de la ira a la súplica desesperada. «Diles que se detengan. Por favor, mi amor. Están arruinando mi reputación, nuestra reputación». Lorenzo bajó los escalones lentamente, uno por uno, en silencio. El único sonido era el de sus pies descalzos sobre la alfombra y la respiración agitada de Sabrina. Se detuvo a 3 escalones del final, quedando a una altura superior a todos los presentes. «No hay nuestra reputación, Sabrina», dijo Lorenzo, su voz proyectándose clara y firme sin necesidad de gritar. «Solo está la verdad. Y la verdad es que esta fiesta se acabó». Lorenzo recorrió el salón con la mirada, haciendo contacto visual con varios de los invitados que conocía de años, socios y conocidos, que habían aceptado la invitación de Sabrina, sabiendo que él estaba supuestamente agonizando arriba. «Largo», ordenó Lorenzo. Fue una sola palabra, pero cargada de tanto desprecio que pareció empujar físicamente a la gente hacia la puerta. «Fuera de mi casa. Todos ustedes que vinieron a beber a mi salud mientras creían que yo me estaba pudriendo en vida. No quiero volver a ver a ninguno de ustedes cerca de mi familia». El movimiento fue inmediato. Copas a medio terminar fueron abandonadas sobre las mesas, abrigos fueron recogidos a toda prisa. La vergüenza colectiva era palpable. En ese momento, las luces azules y rojas de las sirenas policiales inundaron el vestíbulo a través de los cristales de la puerta principal. 3 oficiales de policía entraron, seguidos por Roberto, el abogado de Lorenzo, que llegó con el rostro serio y un maletín bajo el brazo. «¿Señor Velasco?», preguntó el oficial al mando, acercándose a la escalera. «Soy yo», respondió Lorenzo, terminando de bajar. «Tenemos una denuncia formalizada por su abogado y jefe de seguridad. Intento de agresión, fraude, conspiración criminal y maltrato de menores. Todo está documentado», intervino Roberto, abriendo su maletín y sacando una tableta. «Tenemos grabaciones de audio del sistema de seguridad interno de las últimas 2 semanas. Las conversaciones con el doctor Fonseca, las amenazas a la niñera, el plan para internar al señor Velasco ilegalmente». Sabrina, al escuchar lo de las grabaciones, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se quedó blanca, como si le hubieran drenado toda la sangre. «Grabaciones», susurró. «Pero yo mandé apagar las cámaras». «Mandaste apagar las cámaras de video, Sabrina», dijo Lorenzo, acercándose a ella por última vez. «Pero olvidaste que instalé micrófonos de alta fidelidad en cada habitación cuando nacieron los gemelos, para monitorear su respiración.
Nunca los apagaste. Roberto y yo hemos escuchado cada palabra, cada insulto a mis hijos, cada plan macabro con tu amante, el doctor. No es mi amante, solo es un socio, balbuceó ella, incriminándose aún más. El oficial hizo una señal a sus compañeros. Uno de ellos sacó un par de esposas metálicas. El sonido del metal cerrándose alrededor de las muñecas de Sabrina, las mismas muñecas que lucían pulseras de diamantes compradas con el dinero de Lorenzo, resonó como un martillazo final. Queda detenida, señora Correal. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le leían sus derechos, Sabrina comenzó a llorar. Un llanto feo y roto, el llanto de quien sabe que ha perdido la partida para siempre. Lorenzo, no dejes que me lleven. Te amo. Puedo cambiar, gritaba mientras la arrastraban hacia la salida, pasando frente a los últimos invitados que la miraban con horror. Por cierto, dijo Lorenzo, alzando la voz para que ella lo escuchara antes de cruzar el umbral. El doctor Fonseca fue arrestado hace 20 minutos en su clínica. Parece que estaba muy ansioso por confesar a cambio de una reducción de pena. Te sugiero que busques un buen abogado de oficio, porque no verás ni un centavo de mi dinero para tu defensa. La puerta se cerró tras ella, cortando sus gritos. El silencio regresó a la mansión, pero esta vez era un silencio limpio, purificado. Lorenzo se dejó caer en uno de los sofás de terciopelo del vestíbulo, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba su cuerpo, dejando paso a un agotamiento profundo. Roberto se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro. Se acabó, amigo. Lo lograste. ¿Lo logré? Lorenzo se pasó las manos por la cara. Mira esto, Roberto. Mi casa es un circo. Mi prometida es una criminal. Y mis hijos, Dios mío, mis hijos casi pagan el precio de mi ceguera emocional. Tus hijos están bien. Están arriba, con la mujer que los defendió como una leona. Lorenzo levantó la cabeza. Mariana. La imagen de ella enfrentando a Sabrina, dispuesta a recibir un golpe por unos niños que no eran suyos, se había grabado a fuego en su mente. Necesito verla, dijo Lorenzo poniéndose de pie con esfuerzo. Necesito arreglar esto. Lorenzo, espera, advirtió Roberto. Es tarde, ha sido un trauma para todos. Quizás deberías descansar y hablar mañana. No, Lorenzo negó con la cabeza. Ella merece saberlo todo hoy. Merece saber que no está sola. Le mentí, Roberto. Fingí estar inválido frente a ella también. La hice cargar con el peso de cuidarme y protegerme, creyendo que yo no podía hacer nada. Eso es imperdonable. Lorenzo subió las escaleras de nuevo, pero esta vez no iba hacia su dormitorio. Caminó por el largo pasillo hacia el ala este, hacia la suite de invitados donde había mandado a Mariana. Al llegar a la puerta, dudó. Se miró las manos. Le temblaban ligeramente. El gran magnate inmobiliario, el hombre que cerraba tratos de millones sin pestañear, estaba aterrorizado de enfrentarse a su niñera. Tocó la puerta suavemente con los nudillos. «¿Mariana?» No hubo respuesta. Lorenzo giró el pomo. Estaba abierto. Entró con cautela. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara de pie en la esquina. En la gran cama king size, Tiago y Leo dormían profundamente, rodeados de almohadas formando una barrera segura, y sentada en un sillón junto a la cama, con los pies subidos y la cabeza apoyada en el respaldo, estaba Mariana. Ya no llevaba los guantes amarillos. Se había quitado el delantal manchado de vino, quedándose solo con el vestido negro sencillo del uniforme. Parecía pequeña, frágil, agotada. Sus manos descansaban sobre su regazo, abiertas, como si acabaran de soltar una carga inmensa. Lorenzo se acercó sin hacer ruido. La observó dormir unos segundos. Vio las líneas de preocupación en su frente, incluso en sueños. Vio las manos enrojecidas por el trabajo duro y los químicos de limpieza. Sintió un nudo en la garganta.
Esa mujer era la verdadera riqueza que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Mariana se removió y abrió los ojos de golpe, sobresaltada por la presencia en la habitación. Se puso de pie de un salto, instintivamente poniéndose entre Lorenzo y los bebés. «Señor», exclamó llevándose una mano al pecho. «Perdón, me quedé dormida. No escuché si los niños lloraron. Tranquila, tranquila». Lorenzo levantó las manos en señal de paz, hablando en un susurro. «No lloraron. Están durmiendo como ángeles». Mariana parpadeó, ajustando su visión a la realidad. Miró a Lorenzo, de pie, sano, fuerte. Recordó lo que había pasado. Bajó la mirada, intimidada de repente por la nueva dinámica. ¿Ya se fue la señora?», preguntó tímidamente. «Se fue, y no va a volver nunca», aseguró Lorenzo. «La policía se la llevó. Todo terminó, Mariana. El peligro pasó». Ella asintió, soltando un suspiro tembloroso. «Gracias a Dios. Esos niños corrían mucho peligro». «Gracias a ti», corrigió él dando un paso adelante. «Mariana, necesito pedirte perdón». Ella lo miró sorprendida. «¿Perdón? ¿A mí? Señor, usted me salvó de ir a la cárcel». «Te mentí», dijo Lorenzo con brutal honestidad. «Durante 2 semanas te dejé creyendo que yo era incapaz de moverme. Te dejé cargarme, alimentarme, limpiarme. Te vi sufrir por mí. Te vi llorar por mis hijos y no hice nada hasta el último momento. Fue cruel. Fue necesario tal vez para descubrir la verdad sobre Sabrina, pero fue injusto contigo. Usé tu bondad como parte de mi experimento». Mariana sostuvo su mirada. Hubo un silencio largo. Lorenzo esperaba reproches, o al menos frialdad. Pero Mariana, con esa sabiduría simple y profunda que la caracterizaba, negó lentamente con la cabeza. «Usted estaba protegiendo a su manada, señor», dijo ella suavemente. «Un padre hace lo que sea necesario para saber quién es un peligro para sus crías. Si hubiera sabido que usted estaba bien, tal vez yo me habría confiado. Tal vez no habría estado tan alerta. Y tal vez ella habría logrado hacerles daño». Lorenzo sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. ¿Cómo podía existir alguien con tanta compasión? «No te merezco, Mariana. Esta casa no te merece. Solo hice mi trabajo», repitió ella con humildad. «No, hoy renunciaste a tu trabajo», dijo Lorenzo, y vio el pánico cruzar los ojos de ella. No me malinterpretes. No te estoy despidiendo. Lo que quiero decir es que ya no eres la niñera. No puedes ser solo una empleada después de lo que hiciste hoy». «Entonces, ¿qué soy?», preguntó ella, confundida. «Eres la salvadora de esta familia», dijo Lorenzo tomando su mano con delicadeza, esta vez sin el guante de por medio. Su piel era cálida y suave. «Y a partir de mañana, las cosas van a cambiar. Voy a cambiar todo, y quiero que seas parte de ese cambio». 1 mes después, la mansión Velasco parecía otra casa. Las pesadas cortinas de terciopelo oscuro habían desaparecido, reemplazadas por telas ligeras de lino que dejaban entrar la luz del sol a raudales. Los muebles barrocos y dorados, que daban al lugar un aire de museo antiguo, habían sido sustituidos por piezas más cómodas y funcionales, adecuadas para un hogar donde vivían niños. Ya no olía a encierro ni a medicinas, sino a flores frescas y a bizcocho de limón horneándose en la cocina. En el jardín trasero, el césped estaba perfectamente cortado. Tiago y Leo, ahora de 9 meses, gateaban sobre una manta de picnic extendida bajo la sombra de un gran roble. Sus risas llenaban el aire, un sonido que había estado prohibido durante el reinado de terror de Sabrina. Lorenzo estaba sentado en el césped con ellos, vestido con ropa informal, vaqueros y una camisa blanca remangada, lejos de la imagen del magnate inalcanzable. Sostenía un juguete de colores, animando a Leo a gatear hacia él.
Sus movimientos eran fluidos, no había rastro de la rigidez fingida, aunque a veces, por las noches, aún tenía pesadillas en las que estaba atrapado en su propio cuerpo. La puerta de cristal de la terraza se abrió y Mariana salió trayendo una bandeja con limonada. Ya no llevaba el uniforme blanco y negro. Vestía un vestido de verano color coral, sencillo pero elegante, que resaltaba el brillo de su piel y la luz en sus ojos. Su cabello, antes siempre recogido en un moño severo, ahora caía suelto sobre sus hombros en ondas suaves. «Alguien tiene sed», dijo ella sonriendo, dejando la bandeja sobre una mesa baja de jardín. Lorenzo levantó la vista y sonrió. Era una sonrisa que le llegaba a los ojos, transformando su rostro. «Ellos tienen energía infinita hoy», dijo Lorenzo, atrapando a Tiago justo antes de que se saliera de la manta. «Creo que heredaron mi terquedad». Mariana se sentó en el borde de la manta, y Leo inmediatamente gateó hacia ella, buscando su regazo. Ella lo levantó y lo besó en la mejilla con naturalidad. La dinámica entre los cuatro era orgánica, fluida, como si siempre hubieran sido una unidad. «El abogado llamó hace un rato», comentó Mariana, pasándole un vaso de limonada a Lorenzo. Su tono era tranquilo, pero había una sombra de preocupación. «Sí, hablé con Roberto», asintió Lorenzo, bebiendo un sorbo. «El juez dictó sentencia preliminar hoy. Sabrina no obtendrá fianza. Las pruebas de audio y el testimonio del doctor Fonseca fueron contundentes. Se enfrentan a años de cárcel por intento de fraude, negligencia criminal y conspiración». Mariana suspiró, aliviada. «Se hizo justicia. Justicia divina», corrigió Lorenzo mirándola fijamente. «Pero la justicia legal es solo una parte. Falta la otra parte. La restitución». Lorenzo dejó el vaso y se giró para quedar frente a Mariana. Los bebés, distraídos con sus juguetes, balbuceaban entre ellos. «Mariana, ha pasado un mes. Hemos hablado mucho, hemos cambiado la casa. Pero hay algo que no hemos definido». Ella bajó la mirada, jugueteando con el borde de su vestido. «Estoy bien así, Lorenzo. Me trata con respeto. Me paga un sueldo generoso como administradora del hogar. No pido más. Pero yo sí pido más», dijo él, y su voz adquirió un tono serio y vulnerable. «Este mes ha sido el más feliz de mi vida en años. Y no es por la casa nueva ni por haberme librado de Sabrina. Es por ti». Lorenzo estiró la mano y tomó la de ella. Mariana no la retiró. Sus dedos se entrelazaron, un ajuste perfecto, como dos piezas de un rompecabezas que finalmente se encuentran. Cuando estaba en esa cama, fingiendo ser un mueble, aprendí a escuchar. Y escuché tu corazón. Escuché cómo le hablabas a mis hijos, cómo me hablabas a mí cuando creías que yo no estaba ahí. Te prometiste cuidarnos. Dijiste que no dejarías que nos congeláramos. Lo cumplí, susurró ella con los ojos húmedos. Lo sé. Y ahora quiero cumplir yo. Quiero cuidarte, Mariana. No como mi empleada. No como la niñera. Quiero que estés a mi lado. Como mi compañera. Mariana levantó la vista, sorprendida por la franqueza de la propuesta. Lorenzo, somos muy diferentes. Su mundo y el mío. Mi mundo estaba vacío hasta que tú entraste con tus guantes amarillos y lo llenaste de verdad. La interrumpió él. No me importa el mundo de allá afuera. Me importa este mundo, este jardín, estos niños, nosotros. Lorenzo se inclinó hacia ella. No fue un movimiento precipitado. Fue lento, dándole tiempo a ella para retroceder si quería. Pero Mariana no retrocedió. Cerró los ojos y se inclinó levemente hacia adelante. El beso fue suave, tierno, con sabor a limonada y a promesas cumplidas. No hubo fuegos artificiales de Hollywood, sino algo mejor, la sensación de llegar a casa después de un largo y tormentoso viaje. Fue un beso de gratitud que se transformó en amor, un pacto sellado bajo el sol de la tarde. Cuando se separaron,
Tiago soltó una carcajada fuerte, rompiendo el momento romántico y devolviéndolos a la realidad alegre de la paternidad. Ambos rieron. «Creo que aprueban», dijo Lorenzo, tomando a Tiago en brazos. «Más les vale», bromeó Mariana, limpiándose una lágrima de felicidad, «porque no pienso irme a ninguna parte». Lorenzo miró a su alrededor. La mansión, imponente a sus espaldas, ya no era un mausoleo. Era un hogar. Miró a los gemelos, sanos y seguros. Y miró a la mujer que tenía al lado, la mujer que había demostrado que la lealtad y el amor no se compran, se demuestran con acciones. «Bienvenida a casa, Mariana», dijo Lorenzo. «Gracias por abrir los ojos, Lorenzo», respondió ella. Y mientras el sol comenzaba a bajar, bañando el jardín en una luz dorada y cálida, la imagen final no fue la de un millonario y su empleada, sino la de una familia completa, forjada en el fuego de la adversidad y unida por el vínculo indestructible de la verdad. Fin.